Listo, buenos días. Bienvenidos nuevamente a su canal Soldado Apologeta. El día de hoy tenemos la oportunidad y el privilegio de compartir con don Juan Carlos González para que podamos aprender mucho de estos temas en cuanto a la ciencia, explicación de las nuevas evidencias científicas que tenemos acerca de la existencia de Dios. Es un placer para nosotros tenerlo aquí. Mi hermano, buenos días, ¿cómo está? Pues muchas gracias, muchísimas gracias, Carlos, o Soldado Apologeta, como quieres que te llame, por tenerme aquí. Estábamos hablando antes fuera de antena que yo he vivido mucho tiempo en Sudamérica y en concreto en Colombia, y además es uno de los países que tengo un recuerdo muy, muy especial de él. Viví varios años en ese país y la verdad es que lo recuerdo con mucho, mucho cariño. Qué bonito, la verdad es que da mucha alegría de que tengan siempre los recuerdos y es una coincidencia, no sabía de que usted había llegado a vivir aquí en Colombia y es un placer pues de que tenga bonitos recuerdos. Pues don Juan Carlos González es el director de EWTN en España. También ha sido presidente de diferentes compañías de multinacionales y ha escrito un libro que se llama Nuevas Evidencias Científicas de la Existencia de Dios. Entonces yo quiero para comenzar preguntándole, em, ¿por qué escribir un libro como estos? ¿Por qué escribir un libro que se titula de esta manera cuando lo que nos venden a nosotros es de que la ciencia y la fe están totalmente desligadas, separadas? ¿Por qué escribir un título que contradice esto que habitualmente nos están vendiendo? Pues mira, Carlos, por varias razones. Una de ellas es precisamente porque hay muchos mitos en lo que se refiere a la ciencia y a la fe. Uno de ellos es precisamente ese, que la ciencia y la fe son son caminos separados y caminos paralelos que no se juntan, cuando realmente la ciencia es uno de los caminos por los que se puede llegar a Dios. Esa es la primera. La segunda es la realización de darme cuenta de que hay muchas personas, sobre todo jóvenes, personas que están ahora en la universidad o que están entrando en la universidad, a las que se les ha contado la mentira de que cuanto más ciencia, menos Dios. Y es exactamente lo contrario. Nunca ha habido tantas evidencias científicas de la existencia de un creador, de un Dios, de eso que llamamos Dios, que es el Dios Padre. Siempre la ciencia ha llevado a Dios. Hay que recordar que la ciencia la inventaron, si me permites, la descubrieron. La primera ciencia la hicieron sacerdotes católicos y las universidades, en su grandísima mayoría, fueron fundadas por eclesiásticos, por gente de iglesia, gente de la Iglesia Católica. Y siempre la ciencia ha llevado a Dios. Pero en los últimos 50 años, en la última generación, de una forma muy, muy especial. La ciencia no deja lugar a dudas de que Dios existe. O sea, como decía Max Planck, el padre de la física cuántica, la ciencia impone la idea de Dios. Es decir, no te deja resquicio a la duda. Es una necesidad científica la existencia de Dios. Qué maravilla. Sí, tristemente a los jóvenes hoy en día los bombardean con esa idea de que entre más ciencia, menos fe, menos Dios. Y eso es lo que llega. Yo conocí un compañero con el cual me crié que quería ser sacerdote y una vez ingresó a la universidad, fue tanta la presión, fue tanto el ataque en cuanto a esto del ateísmo que él no soportó y hoy en día dice no creer en Dios, dice no creer en Dios, a pesar de que iba a ser sacerdote. Entonces, ¿es por qué? Porque muchas veces no tenemos estas herramientas para combatir y entonces lo que nos queda más fácil para no soportar esa presión es unirnos a ellos, a ese triste pensamiento. Claro, los Y malos han hecho muy bien su trabajo, sobre lo que tú has dicho. Los malos han hecho muy bien su trabajo y los sí, buenos no. Y esa es es la la razón, verdad. porque lo cierto es que los malos intenten separar a la gente de Dios es lo que se espera de ellos.
Ahora, lo que se espera de los hombres de iglesia y de los católicos es justo lo contrario. Y nosotros no hemos dado, yo creo que no hemos estado a la altura del problema. Totalmente, nos falta ese espíritu de lucha. En ese sentido, ¿por qué y en qué medida los nuevos avances de la ciencia vienen a corroborar lo que nosotros creemos? ¿Cómo esos avances de la ciencia nos muestran a nosotros de que existe un Dios? No necesariamente pues el Dios cristiano, sino que usted lo enfoca más como que a que del ateísmo se vayan al teísmo. Entonces, ¿en qué manera esos nuevos descubrimientos científicos nos muestran esto, la existencia de Dios? Te contesto de dos cosas. Primero, tienes razón que yo lo que he hecho es circunscribir el problema a la ciencia necesariamente impone la idea de un Dios creador. Nosotros los católicos creemos básicamente tres cosas. Creemos que Dios existe, que Jesucristo es Dios y que la Iglesia Católica es necesariamente aquella que fundó nuestro Señor Jesucristo. Contrariamente a lo que se dice, la ciencia da muchos indicios de las tres cosas, pero el libro se circunscribe a la primera. En que Jesucristo es Dios, hay indicios científicos de los que no trata el libro, y que la Iglesia Católica es esa que fundó Jesucristo, es absolutamente sin ninguna duda. Si uno acepta que Jesucristo es Dios, la Iglesia Católica es sin ninguna duda aquella Iglesia que fundó Jesucristo. Pero, insisto, el tema es el primero. Y para contestar a tu pregunta, ¿qué nos dice la ciencia sobre eso? Pues mira, no deja ninguna duda. Yo suelo poner, ya te he mencionado a Max Planck, pero hay otro señor, Christian Amundsen, que es una cita que suelo decir. Christian Amundsen fue premio Nobel de Química en 1972, y él decía: solo un idiota puede ser ateo. La ciencia hoy no deja ningún resquicio para la existencia de Dios. ¿Por qué? Pues porque la física, y de eso trata el libro, este es el libro, lo digo para enseñarlo, Nuevas evidencias Sí. científicas de la existencia de Dios, y en este libro trato de todas las evidencias que están en la física y en la cosmología, pero también en la biología y también en las matemáticas. En las matemáticas está la negación de los infinitos actuales de un señor que se llamaba Hilbert, demuestran necesariamente que el universo tuvo que tener un principio. En la física, la teoría del Big Bang, que no es una teoría, sino que realmente es una práctica, o sea, es una realidad, es lo que se llama el modelo cosmológico estándar, y lo que dice es que hubo también un principio, que hubo un momento de la creación. Por cierto, hay que recordar, y siempre hay que recordar, que la teoría del Big Bang fue descrita por primera vez por un sacerdote católico belga, el padre Georges Lemaitre. No fue un científico laico, sino un sacerdote católico. Fue el primero que definió los teoremas del Big Bang. En 1944 escribió su libro, se metieron mucho con él, entonces, porque efectivamente los ateos normalmente llevan mal eso que la realidad les desdiga, les quite el relato, pero ha sido muchas veces corroborado. Y en la parte de la biología, pues el proyecto del genoma humano, que terminó en el año 2004, también deja absolutamente sin ningún fundamento el pensar que el universo no es otra cosa más que una creación de un Dios omnisciente y que además cuida de este mundo. Entonces, en el libro trato de estas realidades y pongo otras evidencias también. Un universo antrópico, que es un universo que nos permita a ti, Carlos, estar allí al otro lado del océano, o a mí, José Carlos, estar en este lado del océano, y eso no se podría esperar. Lo cierto es que lo lógico es tener un universo, lo lógico, lo estadísticamente probable, hubiera sido tener un universo que no permitiera la vida. Es decir, un universo que además, nada más estallar en el Big Bang, colapsara. Y sin embargo, tenemos un universo que no solo no ha colapsado, sino se expande y que además ha permitido la vida, y no solo la vida, sino la vida humana. Entonces, eso nos debería hacer pensar, y en el libro menciono las estadísticas, si quieres, de cuánta suerte hemos tenido. Porque, como siempre digo, si a tu vecino le toca la lotería una vez, bueno, pues es que tiene suerte. Si le toca 2 veces, es que tiene mucha suerte. Pero si le toca todos los días, todas las loterías, a cada momento, ya no tiene suerte, ya sabe el número que va a tocar. O eso, o está haciendo trampa. Y es lo que me parece sorprendente, es que si eso nos pasara a nuestro vecino,
Si a nuestro vecino le tocara la lotería todos los días, nosotros nos sorprendería. Y sin embargo, no nos sorprende estar aquí, tú y yo. Y eso es mucho más improbable que a tu vecino le toque la lotería todos los días. Entonces, todas esas evidencias están recogidas en este libro. Insisto, de tal forma, hay otra frase de otro premio Nobel que me gusta mencionar, Robert Millikan, que decía: yo no conozco a ninguna persona inteligente que no crea en Dios. Y es que la ciencia hoy no deja lugar a dudas a que Dios existe. Y debo decir, cuando me has dicho de tu amigo que era seminarista o quería ir sacerdote y que ahora se ha convertido en ateo, las personas que normalmente quitan la fe no son de ciencias, son de letras. Es gente que ha estudiado filosofía o que no ha estudiado. O hay gente que ha estudiado filología o yo qué sé, cualquier otra cosa. Pero no es, Preciso. no es un... Ahí le quiero hacer el apunte que no le dije a usted que había estudiado él y él estudió filosofía. Ahí Es está. gente de letras. Exacto, no es Eh, gente de ciencias. La gente de ciencias, mira, hay un estudio que menciona en el libro que mira los últimos 100 años de premios Nobel. Para no mencionar este y el otro, 100 años de premios Nobel, todos los premios Nobel de los últimos 100 años. Bueno, pues menos del 10% de los premios Nobel de física o de química, menos del 10%, son ateos. Es decir, más del 90% es gente religiosa o teísta. Bueno, pues en los premios Nobel de literatura, es decir, aquellas personas que pueden ser fantásticos eh, escritores y magníficos artistas, pero que probablemente no tienen un conocimiento científico, bueno, pues en los premios Nobel de literatura más del 30% sí se considera ateo. Realmente, vuelvo a decir, siempre digo lo mismo, el ser ateo es de letras. El científico no es de letras. Arthur Compton, que es otro premio Nobel también de física, una persona muy religiosa, él era cristiano también, muy religioso, y él decía lo mismo, es decir, las evidencias científicas son tan grandes a favor de la existencia de una mente inteligente que ha ordenado el universo, que es raro encontrar hoy en los científicos personas que tengan una actitud atea. Y he citado prácticamente de memoria la cita. Y como él, ya te digo, el último premio Nobel de física del año 2022, Anton Zeilinger, también ha dicho eso. Dice, mira, he decidido creer en Dios, vista la naturaleza y sus maravillas, he decidido creer en Dios. Entonces, ¿quién no cree en Dios? Pues mira, las personas que probablemente llevados por una idea equivocada de lo que es la ciencia, tan equivocada y tan antigua como que es del siglo XIX. Entonces es gente que está probablemente todavía anclada, ¿sabes? En la Ilustración, en 1850, pero que es muy antiguo. Hoy realmente ser ateo, yo lo digo, es muy antiguo. Una persona que es atea, pues huele a cloroformo, ¿sabes? O a naftalina. Es una... Da la sensación de que no está verdaderamente a tono con la ciencia, porque, ya digo, no es la física, no es la cosmología, son las matemáticas, es la biología, es la química. Prácticamente todas las ciencias duras hoy imponen la idea de Dios. Sí, esa era una de las preguntas que quería hacerle y ¿es verdad que la mayoría de los científicos son ateos? Que es que eso es algo que No, nos pintan a nosotros. Es que nos dicen, los científicos casi todos son ateos. Entonces, ¿usted por qué cree? ¿Cómo tiene esa fe? pero es que eso es un mito. Y como todos los mitos, Carlos, hay que recordar que los mitos generalmente son mitos interesados. Es decir, el que hace un mito es porque intenta meter en la cabeza del otro una realidad que es falsa, es decir, una falsedad. Existe el mito, por ejemplo, yo qué sé, de la Inquisición. Bueno, pues todos los católicos hemos oído hablar de la Inquisición. Bueno, pues mire, la Inquisición, para todas las personas que lo hemos estudiado, sabemos que era el tribunal más garantista que existía en su tiempo. La gente quería ser juzgada por la Inquisición, no quería ser juzgada por los tribunales civiles. Las cruzadas, otro mito. Lo cierto es que los cruzados lo que hacían era defender una tierra que era de cristianos de una invasión que era musulmana. Eso, estará usted a favor o en contra de que se defiendan, pero lo que hacía era defenderse. Y así todo. Y este es otro mito. El mito de que los científicos son ateos. Mira, Werner Heisenberg, otro padre de la física cuántica, probablemente el físico más importante que ha existido en toda la historia de la humanidad, incluyendo a Einstein. ¿Sabes? Que por cierto, Einstein también era ateísta. Lo digo para que hay otro mito que dice que Einstein era ateo. No, Einstein no era ateo. De hecho, él se enfadaba, y hay algunas citas en el libro,
que mencionó cuando él se enfadó y dijo, estoy hasta las narices, lo decía en alemán, pero estoy hasta las narices de que los ateos utilicen mi nombre para propugnar sus ideas, que además son falsas. Bueno, pues Werner Heisenberg decía lo mismo, dice, mira, el primer trago de la copa de las ciencias naturales te convertirá ateo, pero al final de la copa existe Dios. Entonces, ¿quién suele ser el científico que es ateo? Pues un científico que no es muy científico. Es decir, una persona que se dedica no a la ciencia, es decir, a la investigación, sino más bien ha estudiado ciencias y luego pues, se dedica al mundo, al mundo de la empresa o al mundo de hacer calcetines, vaya, es decir, bueno, es ingeniero y ingeniero textil y hace calcetines, y entonces él se considera científico. Hay que recordar también que la palabra científico es ambigua, porque la gente que ha estudiado ciencias políticas, ellos dicen que llaman ciencias políticas. Bueno, pues políticas, hasta donde yo sé, es una carrera, vamos, un estudio de letras. Hay gente que estudia sociología y dice que es ciencia sociológica. Como la palabra ciencia tiene una prurito, si quieres, le da un marchamo de inteligencia, muchas carreras de letras que se llaman ciencias, ¿sabes? Ciencias económicas, ciencias sociológicas, ciencias... Pues mire, todo eso no es lo que ciencia. Lo que llamamos ciencias duras, es decir, física, química, cosmología, si quieres, biología, incluso medicina, la mayor parte de todos los investigadores de esas ciencias, como te he dicho, son creyentes. También pongo un estudio de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, donde una vez más los científicos son, cuanto más ciencia, más Dios. Y otro dato interesante, los científicos más jóvenes son más teístas que los científicos más viejos. Esto es interesante porque es ¿En la serio? gente, sí, la gente que tiene 70 años vive también de la ciencia de 1800 y pico. Entonces ellos no se han enterado de ¿sabes? No entienden lo que es la segunda ley de la termodinámica, a lo mejor, o no han, naturalmente, se les ha pasado el tiempo, entonces ellos ya no saben cuáles son los últimos descubrimientos de la genética, no saben qué es el proyecto genoma humano. El genoma humano, insisto, terminó en el año 2004. El teorema de Borde-Vilen-Kiniguth en ciencia, en física, es del año 2012. Bueno, pues el teorema de Borde-Vilen-Kiniguth lo que hace se llama también el teorema del límite del tiempo pasado, es decir, también vuelve a comprobar que el Big Bang no solo se ha comprobado de una forma física, es decir, ha habido satélites que han ido y han medido el momento del Big Bang, sino que teóricamente el teorema de Borde-Vilen-Kiniguth demuestra que hay un límite en el tiempo pasado para cualquier universo o multiverso que tenga una constante de Hubble superior a cero. Es decir, para todos los universos que se expanden, y el nuestro es uno, siempre ha tenido que existir un principio. Bueno, pues este teorema es del año 2012. Entonces, la persona que abandonó la ciencia hace 40 años y que tiene 70 años, o yo qué sé, 80 años, cuantos más años, más ateo se vuelve, simplemente porque está inmerso en una ideología que hoy por hoy las novedades científicas no sostienen. Por eso el libro realmente también se llama Nuevas evidencias científicas. Pues realmente son nuevas. Es decir, estoy hablando de los estudios del último satélite, el satélite WMAP, que fue mandado y ha vuelto también en el año 2010 aproximadamente. Bueno, pues ya te digo, te he mencionado el último premio Nobel, que es del año 2022. Las últimas novedades de todas estas ciencias vuelven a corroborar de una forma consistente la necesidad de una inteligencia creadora que es no material, que es no temporal y que cuida de la creación. Es eso que llamamos Dios. Estas características que he dicho las demuestra la ciencia. Y si me permites un minuto más para contestarte, es cuando el Vale, Big Bang empieza, lo que el Big Bang hace es un momento de creación de todo lo material. El Big Bang, hace 13.700 millones de años, la teoría del Big Bang, es decir, sabemos que el universo tuvo un principio.
hace 13.750 millones de años. ¿Pero qué es el universo? El universo es todo lo material. Todo lo material. Todas las estrellas, constelaciones, galaxias que vemos tuvieron un principio hace 13.750 millones de años. Pero es que también el tiempo empezó hace 13.700. El tiempo es una magnitud física, como puede ser la energía o como puede ser, de hecho, es completamente, bueno, pues es completamente físico. Pues el tiempo también se creó en ese momento. ¿Qué quiere decir eso? Que necesariamente hubo un agente que estaba fuera de lo material, porque todo lo material se creó, y fuera del tiempo, porque el tiempo también se creó, que creó eso. Entonces ya sabemos dos características de eso que llamamos Dios, que no es material, por lo tanto el materialismo es falso, que por cierto también lo decía Kurt Gödel, que es el matemático más importante de toda la historia de la humanidad, sí, probablemente, vamos, a mi juicio y a juicio de muchos, pues Kurt Gödel tenía una de sus frases fue el materialismo es falso. Bien, pues no lo dijo solo desde las matemáticas, sino que la física también dice que toda la materia se creó en ese momento, con lo cual quien lo creó necesariamente no era material. Quien lo creó necesariamente no era temporal, porque también el tiempo se creó. ¿Quién lo creó necesariamente era inteligente, puesto que todas las leyes de la física y las constantes están afinadas de tal forma para que la vida exista, y si no, no podría existir. Luego también era inteligente y también cuida de la creación. Bueno, pues ya tenemos bastantes de las características de eso que nosotros llamamos Dios. Lo que pasa es que hay Sí. muchos ateos que les preocupa la palabra Dios. Y entonces tienen, ¿sabes? Cuando hay Dios se bloquean y dicen, no, eso no puede existir, no puede. Bueno, pues mire, cambie usted la palabra. Yo recuerdo en una de las conferencias que daba a una persona, le dije, mire, llámelo usted café con leche, si quiere, llámelo como quiera. ¿Vale? Pero ya sabemos que hay una inteligencia creadora que no es temporal, que no es material, que cuida de lo creado y que además es bondadosa. Y eso, llámelo usted como quiera. Yo le llamo Dios. Usted como lo quiere llamar, como quiera. Pero eso es lo que demuestra la ciencia. Sí, porque cuando hablamos de Dios ya la gente entra con Sí. prejuicios, entonces no, yo cómo voy a creer en Dios, prefieren creer en cualquier cosa antes que esto. Em, en usted aborda el libro desde la física, desde la cosmología, em, para ir abordando esto del tema del origen del universo. ¿Por qué decir que eh, hay algo en vez de nada? ¿Por qué en lugar de haber nada, existe algo? ¿Cómo es posible esto? Eh, esa es una de las. Ha habido varios autores de filosofía, no ahora no ciencia, que han dicho que esa es la mayor de las preguntas. Leibniz hizo esa pregunta, creo que por primera vez, decía, bueno, una de las cosas que nos sorprende es por qué hay algo en lugar de nada, cuando no se podría esperar. Desde el punto de vista de la física, Einstein luego dice, lo que es raro y lo que es sorprendente es que haya un orden, porque lo que no podríamos esperar es que hubiera un universo ordenado, ya no que hubiera vida, sino que haya un universo ordenado, puesto que, piensa una cosa, el Big Bang fue la explosión más inmensa que ha existido en toda la historia de la humanidad, no, en toda la historia del universo, y lo lógico es que aquello eh, hubiera terminado mal, vamos a decirlo. Había infinitas más posibilidades de que aquello no terminara bien a que haya terminado como ha terminado. Y lo que decía Einstein, dice, lo que no deberíamos esperar es el orden que estamos observando. Entonces, la gran pregunta, y yo le haría esa pregunta a los ateos, es ¿por qué hay algo en lugar de nada? Puesto que no deberíamos esperar nada. Y eso enlaza con, y esto si hay alguna persona que es atea y nos está viendo, enlaza con este problema que tienen los ateos. Las posibilidades que existen, Carlos, son solo dos. Solo dos. O bien el universo ha sido infinito y eterno, para atrás y lo será para adelante, es decir, no tiene fin y no ha tenido principio. Esa es una posibilidad. El universo ha sido eterno, hacia atrás y lo será hacia adelante. O bien el universo ha tenido un principio y tendrá un final. Bien.
La primera cosa que hay que decir es que la primera de las opciones, un universo eterno hacia atrás y hacia adelante, a las personas que somos creyentes no nos preocupa demasiado, es una de las posibilidades, pero también deja a los ateos con, digamos, con calma, es decir, oye, ellos no necesitan a Dios como un universo que es eterno. Sin embargo, el problema surge desde mediados del siglo pasado y luego, sobre todo, desde 1966, que se comprueba la radiación cósmica de fondo, y después, con sucesivos satélites que se han mandado, el satélite americano COBE, el satélite que era soviético, el Relict 1, que terminó en 1981, el WMAP, que te he contado, que todos ellos han comprobado que el Big Bang sucedió. Es decir, que el universo no es eterno. Y ahora voy a hacer un par de consideraciones. Primero, es gracioso que tengan un problema los ateos con que nosotros pensemos en un ser que es eterno, cuando ellos suelen pensar que el universo era eterno. O sea, ellos no tienen problema para pensar en un universo eterno, pero sí tienen problema para pensar en un Dios eterno. ¿De dónde se demuestra que su problema es con la palabra Dios? ¿Vale? No con el concepto de eternidad. El problema es la palabra Dios. Unir eternidad a Dios es lo que son incapaces. Si pones universo eterno, no tengo problema. Si pones Dios eterno, sí tengo problema. Pero claro, el problema es mayúsculo cuando la ciencia ha demostrado que el universo no es eterno. Y como te he dicho desde el principio, eso lo ha demostrado desde el punto de vista de las matemáticas, con la negación de los infinitos actuales de Hilbert, lo ha demostrado fehacientemente con las demostraciones de la existencia del Big Bang, lo ha demostrado con los teoremas de Hawking-Penrose, también del Big Bang, si quieres, pero son teoremas puramente teóricos, y luego últimamente con el Borde-Vilenkin-Wood que te he mencionado. Es decir, básicamente el universo tuvo un principio. Y si el universo tuvo un principio, eso nos deja, yo suelo decir a los ateos, les deja con la broche sin la escalera. Porque entonces, si el universo tuvo un principio, ¿quién fue el principiador? Entonces, ese es el verdadero problema. Y yo te digo, si hay algo en lugar de nada, eso y algo tiene que venir de, vamos a llamarle, alguien que lo creó. Y ese alguien que lo creó es eso que llamamos Dios. No es tan difícil de creer de eso, Carlos. Yo lo digo para nuestros amigos ateos. Por favor, no piensen, no se enceneren y no se atornillen a sus butacas ateas. Si se dan cuenta, hay un montón, y si leen el libro, hay un montón de gentes ateas, que eran ateas, que debido a las pruebas científicas han pasado al teísmo. Menciono muchísimos. Varios de los premios Nobel que he mencionado eran ateos en su día. Fred Hoyle, por ejemplo, que no fue premio Nobel, pero estuvo nominado varias veces al premio Nobel, que es el que puso el nombre de Big Bang riéndose del padre Lemaitre. Él se reía del padre Lemaitre, era una persona ateo, y es el que puso, ya, claro, esto va a ser como un Big Bang. Y de ahí lo recordamos. El padre Lemaitre no puso el nombre, él puso el concepto, pero este hombre, que era ateo, acabó siendo teísta porque no le quedó más remedio que aceptando viendo los desarrollos científicos. En el libro también me ha gustado mucho de escribirlo porque he descubierto gentes buenas y gentes malas. Y hay que recordar también a la gente que, oye, pues hay mala gente, tú. Y yo me he encontrado con científicos ateos que han intentado por todos los medios ocultar la verdad porque la verdad contradecía su ideología atea. Y los menciona en el libro. Y si lo piensas, eso nos lo encontramos muchas veces. Estás hablando con En alguien todas partes. y las personas, con tal de no dar su brazo a torcer, son capaces de retorcer la realidad para irse a la cama diciendo, he ganado el argumento, Gane. incluso si sé que es mentira. Incluso si sé que es mentira. Bueno, pues de esos hay unos cuantos en el libro. Sin embargo, también hay gente como Anthony Flew, que es uno que fue ateo y que se convirtió, que son también, y he descubierto gente con la que, si quieres, me he enamorado porque son buena gente, es buena gente, intelectualmente honestos. Anthony Flew, hay que decirlo para las personas que no lo sepan, Anthony Flew era un filósofo.
¿vale? No era científico, pero era un catedrático de Oxford. Él fue el continuador de Bertrand Russell en Oxford. Bertrand Russell es una persona muy controvertida, un ateo, probablemente entre tú y yo un idiota, sinceramente, pero bueno, ¿qué va a hacer? Sí, Pero vamos, muy conocido en el siglo XX. Pero este señor, Anthony Flew, digamos, era su continuador, y él escribió los manuales del ateísmo más importantes de todo el siglo XX. Allí donde la gente se miraba y decía, bueno, esto, yo tengo que... Si alguien quería de ahí se discutir sobre pegaban. el ateísmo, sí, hablaba de Anthony Flew. Bueno, pues llega el año 2000, el año 2004. Fíjate, justo cuando se han descubierto, se han comprobado estos descubrimientos que te estoy mencionando antes, y él escribe un libro que se llama Dios existe, cómo el ateo más relevante del mundo cambió de opinión. Y explica que esa opinión que ha sostenido durante más de 50 años estaba equivocada y que él ha llegado a la conclusión de que Dios existe basándose en los argumentos científicos. Y él dice, a mí, yo no quería, ¿no? Yo no quería, yo estaba muy cómodamente asentado en mi ateísmo. De hecho, fíjate, era el gurú del ateísmo, le invitaban a todos sitios para que hablara de lo bien que hablaba este señor, que todo el mundo sabía que era ateo, y sin embargo escribe su último, penúltimo libro sobre la existencia de Dios y dice, no me queda más remedio que llegar a donde la verdad me lleve. Y la verdad me lleva a la necesidad de existencia de un Dios personal. Entonces él, y Sí, además él era muy cercano al cristianismo, él no, que yo sepa no se bautizó en ningún momento, pero sí que era contrario al Islam y estaba a favor del cristianismo. Bueno, pues este es una persona honesta. Entonces, lo que le estoy diciendo a nuestros amigos ateos es que, por favor, que busquen, porque necesariamente uno llega a través de la inteligencia y de la razón a la existencia de un Dios personal. Necesariamente. El agnosticismo, que es eso de yo no lo sé, tiene que ser siempre una parada temporal, porque la pregunta es tan importante, Carlos, ¿Dios existe o no existe? Es tan importante que tenemos que llegar a una respuesta. No es una pregunta sobre, pues no sé, la clorofila de las palmeras, que es algo importante, pero que, bueno, pues no me afecta a mi vida. ¿Sabes? Es decir, ¿no? cómo es la clorofila de las palmeras, pues no afecta a mi vida. Sin embargo, si Dios existe, sí afecta a mi vida, importa para todo lo demás. Afecta a cómo veo a la otra persona, afecta a cómo me veo a mí mismo, afecta a cómo veo la creación, afecta a la existencia o no de alma, tendré o no una vida después de la vida. Afecta a si Dios existe y luego qué. De hecho, el último capítulo de este libro se trata y dice, ¿y ahora qué? Porque una vez que has llegado a la existencia de Dios, no puedes pararte ahí. No puedes pararte ahí. Dios existe, vale. Dios creador existe. De acuerdo, no solo el creador existe, sino que además cuida de mí. ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora tienes que mirar con esas características de Dios cuáles de las religiones consideras que es más plausible que sea. ¿Y por qué de las religiones? Porque un Dios que es como el Dios que hablo en este libro, necesariamente se ha tenido que revelar. Porque su carácter es firmar, es como cuando yo firmo este libro, él Sí. firma su creación. Todos firmamos, todos dejamos unas trazas, unos Ujú. indicios de todo aquello que hacemos. Y Dios también lo hace en su creación. Entonces, bien, pues veamos a ver. Así es, ahí queda mucho camino por recorrer una vez se encuentra con Dios. Precisamente por aquí tengo el libro de Dios existe de Anthony Ah, Flew. mira, Me lo acabé de leer hace que como un mes más o menos, una maravilla, una maravilla. Y sin duda el que sigue es el suyo, es el que sigue porque eso es estoy muy enamorado de esa parte de desde la ciencia con los datos científicos, poder ayudar a nuestros hermanitos ateos a que encuentren la fe en Dios. Entonces, sí, la verdad es que es un gran libro también y el que sigue es el suyo, sin dudas. Otra pregunta, yo he escuchado mucho acerca del principio antrópico. ¿Qué, en sí, qué es eso? ¿A qué se refiere? Cómo lo podría uno decir de manera simple? Porque pues cuando uno habla de ciencia hay muchos términos complicados de entender, muchas
difíciles. Entonces me gustaría si usted lo puede decir o explicar de una manera simple para las personas que nos escuchan y para mí también. Yo prefiero hablar de universo antrópico en lugar de principio antrópico, simplemente porque ha habido una cierta confusión sobre qué significa el principio antrópico. Entonces, pero para entendernos, un universo antrópico es un universo que parece que está diseñado para la existencia de la vida humana. Es decir, que ha habido un montón de coincidencias que hacen que tú y que yo estemos aquí en contra de lo que se debería esperar. Un universo antrópico es aquel que, de hecho en el libro hablo más, hay más de 200 características, leyes constantes, que tienen que estar muy afinadas, exactamente afinadas, para que la vida exista y para que tú y yo estemos aquí. Antrópico viene de antropos, de hombre, entonces es un universo que permite la vida humana. Un universo que permite la vida humana es un universo que, insisto, que parece que ha sido creado para ello. Es decir, hemos creado un molde y realmente lo que estábamos buscando es que el ser humano exista y por tanto vamos a hacer esto de esta forma y esto de esta forma. Como yo te digo, hay 200 características solo en física que permiten la existencia de la vida humana. Eso es el universo antrópico. Te voy a poner un ejemplo que es muy llamativo. Hay muchos que menciono en el libro. De hecho, hay un capítulo que se llama 9 ejemplos, que son cada uno de ellos, digamos, desdeciría el ateísmo, pero uno de ellos es la constante cosmológica. La constante cosmológica se sabe en física que está afinada a 120 dígitos. ¿Qué quiere decir esto? Que la constante cosmológica es 0,0000 120 ceros y luego 138. Nadie en física piensa que esa constante haya estado afinada por casualidad. Pero es que si en lugar de 120 ceros hubiera tenido 119 o 121 y en lugar de 138 hubiera sido 2, tú y yo no estaríamos aquí. Es decir, está tan afinada que es imposible de imaginar que haya sido por casualidad. La probabilidad de que eso haya sido por casualidad es tan ínfima que es otra vez lo mismo. Es como si a tu vecino le tocara la lotería todos los días y tú me intentaras convencer a mí que no, que es que lo que tiene es mucha suerte. ¿Sabes? Nos quedaríamos un poco sorprendidos. No, mira, es que a mi vecino, mira qué suerte tiene que le toca la lotería todos los días, todos los días. Desde que nació, todos los días le está tocando la lotería. Y me dijera, no, pero eso es suerte, eso no demuestra nada. Eso no demuestra nada. No demuestra que él sabe cuál es el número de lotería que va a ganar. No lo demuestra. Hombre, lo que yo diría es que la certidumbre que eso te da acerca de que tu vecino sabe cuál es el número de lotería que va a tocar es una evidencia. Entonces, cuando alguien me dice, bueno, no son evidencias, son indicios. Y mire, insisto, si a mi vecino le tocara la lotería todos los días, yo tendría una evidencia de que mi vecino o bien está haciendo trampa o sabe cuál es el número que va a tocar. A eso le llamo evidencia, no un indicio. Es algo más que un indicio. Bueno, pues eso es el universo antrópico. El universo antrópico nos ha tocado la lotería. Pero, insisto, eso que te he dicho de la constante cosmológica es uno. Hay otro que menciono que además es prácticamente imposible de imaginar de otra forma, que es la entropía en un universo. Hay que decir una cosa, Carlos, sobre el libro. Menciono muchos términos científicos, pero que nadie se asuste. Es un libro que está escrito para las personas de letras. Está escrito para mi hijo Diego, que tiene 12 años, que se lo ha leído y que lo entiende. Mi madre, que tiene 92, que se lo ha leído y también lo entiende. De hecho, me llamó y me dijo, José Carlos, estoy muy orgulloso porque lo entiendo todo, soy tan listo. Digo, sí, mamá. Sí, pero está escrito para que todo el mundo lo entendamos. Ahora es verdad que es rigurosamente científico. Es decir, lo que pasa es que explico qué es la entropía. La entropía de la gente Pues, ¿qué es la entropía? La entropía es en la medida del desorden en un sistema. Y lo que dice la segunda ley de la termodinámica es que la entropía aumenta siempre. Es decir, que el desorden aumenta. Para decirlo de una forma fácil, es como la habitación de mi hija.
la habitación de mi hija, siempre el desorden aumenta. O salvo que metas fuerza desde fuera, el desorden Bueno, tiende a aumentar. Pues exactamente eso es la segunda ley de la termodinámica, que el desorden aumenta, salvo que haya una fuerza o una energía que entra desde fuera y que haga que el desorden disminuya. Bueno, pues la entropía del universo es sorprendentemente baja, es decir, tenemos un orden que es sorprendentemente bajo. Y podríamos decir, pues mira, hemos tenido mucha suerte. Hemos tenido mucha suerte. Mira tú, vamos a ver. Y el señor Penrose, que es el Premio Nobel de Física del año 2020, ha hecho el cálculo de cuánta suerte hemos tenido. Es decir, ¿qué posibilidades hay de tener un universo antrópico que haya tenido una entropía como la que tenemos? Y él lo ha calculado. Y lo ha calculado. Y dice, vamos a ver, ¿cuántos bariones hay en el universo? 10 elevado a 80. ¿Cuál es la entropía del barión? 10 elevado a 43. Bueno, como la entropía se mide por espacios de fase, esto ya es un poco más complicado, pero vamos, es el logaritmo. Al final, el resultado es que hemos tenido una posibilidad entre 10 al factorial de 10 al factorial de 123. Voy a repetirlo porque es un número que es... Fíjate, alguien me ha puesto en otra entrevista, lo ha calculado, cuando se ve que yo dije esto, y lo ha calculado y le ha preguntado a ChatGPT, ¿qué es 10, el factorial de 10 elevado a factorial? ¿Cuál es el número? El ChatGPT le ha dicho, dice, es un número tan inmenso que no se puede calcular. Eso lo dice ChatGPT, pero sí, efectivamente se lo podría haber dicho. sí. Es un número que no se puede calcular. No hay un ordenador en el mundo que sea capaz de poner 10 elevado al factorial de 10 elevado al factorial de 123. No existe la capacidad humana de entender eso. Bueno, pues tenemos un décimo de lotería, un número de la Bonoloto, no sé, de lo que jugáis ahí, de las Sí, sí. quinielas, de lo que sea, de los caballos, y estaban Baloto. entregados, de la Baloto, Eso y sí. estaban entregados 10 elevado a 10 elevado a 123. Bueno, pues eso es mucho más, pero va a entender mucho más que si le hubiera tocado a tu vecino la lotería todos los días. Y eso es solo una de las más de 200 magnitudes físicas que tienen que estar correctamente afinadas para que tú y yo estemos aquí. Y eso lo estamos mirando a posteriori, y entonces hay gente que no se sorprende y dice, bueno, ya, pero eso, como estamos aquí, no demuestra nada. Y oiga, si usted piensa que le tiene que tocar la lotería todos los días y que eso no demuestra nada, pues me parece magnífico, pero no se levante usted de la cama, porque lo cierto es que lo que eso demuestra es que hay alguien que nos quiere mucho, Carlos, y que ha afinado todo esto para que tú y yo estemos aquí. Y suelo decir, y esto para los cristianos que nos estén viendo, para los católicos que nos estén viendo, suelo decir que esto demuestra lo enormemente que nos quiere Dios. Y es otra de las enormes diferencias que nos separa de nuestros amigos ateos. Porque solo existen otras dos posibilidades. O bien estamos aquí porque Dios quiere, posibilidad 1, o bien estamos aquí por azar, por casualidad, posibilidad 2. Cuando la posibilidad 2, es decir, que por azar, es tan improbable que es casi cero, solo deberíamos saltar necesariamente a la posibilidad 1. Es decir, cuando se demuestra que no hemos podido estar aquí por azar, necesariamente lo único que nos queda es la otra posibilidad, que es que estamos aquí porque Dios quiere. Vuelvo a repetirlo, solo hay dos posibilidades, o estamos por azar o estamos porque Dios quiere. Lo que yo acabo de demostrar con el cálculo que ha hecho Penrose sobre la entropía o los otros 200 parámetros es que no hemos podido estar por azar. Si no estamos por azar, la única posibilidad que nos queda es que es porque Dios quiere. Pero es que además eso tiene una consecuencia que es muy buena para los que somos creyentes. Porque si es porque Dios quiere, eso significa que Dios quiere que yo, José Carlos, esté aquí. Pero vamos a pensarlo un momento. Y que tú, Carlos, estés allí. Y que todas las personas que nos estén viendo estén allí. Dios quiere necesariamente, el Dios que nosotros creemos, es una inteligencia que es capaz de entender todo y de querernos individualmente en cada momento. Esto lo que quiere decir es que si Él no quisiera en este mismo momento, yo colapsaría.
Y si no colapso, es porque Él quiere. Y lo único que me hace decir es gracias. Lo único que me hace decir es muchas gracias. Muchas gracias porque Sí. pensaste en mí hace más de 13.700 millones de años. Pensaste en mí, me quisiste, lo tuviste en tu entendimiento, me dijiste, yo quiero tener a José Carlos. Y has querido que esté aquí. Si yo fuera ateo, pensaría que soy un producto del azar, de la casualidad. Y claro, no es lo mismo. No es lo mismo Y ya saberse viendo, hijo sí, de aquel que ser hijo de la casualidad. eh, y ya viendo esos datos que usted da, entonces uno dice, los ateos tienen más fe que nosotros. Ah, sí. Porque creer que es por el azar, eso es tener mucha fe, eso es tener más fe De que hecho, incluso nosotros los católicos. yo suelo decir que los católicos creemos en muy poquitas cosas. Realmente creemos en muy poquitas cosas. Sí, Prácticamente cualquier religión, otra religión, y también el ateísmo, cree en muchas más cosas. Necesitas creer en muchas más cosas. Tienes que tener un hombre de mucha fe. Decía Dawkins eso, Dawkins, que es uno de los 4 ateos destacados, digamos, del siglo pasado. Él dice, no, yo soy un hombre con mucha fe. Y yo mira, en eso tienes razón. Tienes que tener mucha fe. Hoy para ser ateo tiene que tener uno mucha fe y mucha, ¿sabes? Y además no hacerse determinadas preguntas. Yo lo que más he hecho en falta de ateos que son persistentes es la capacidad de no hacerse preguntas. Porque cuando uno se pregunta, ¿sabes? Al final llegas a Dios. Entonces, siempre digo que el ateísmo está basado en hombre, cada persona es ateo por alguna razón, pero una que es muy, muy frecuente es la soberbia. Muy frecuente es, oye, yo sé más, yo soy más, yo sé más, yo soy más inteligente, yo soy más listo, y por tanto no me va a decir el cura o la monja, o la iglesia, o mi amigo, o el otro. Por eso, muchas de las cosas que hago en el libro es hacer referencia a gente que son premios Nobel, porque para, digamos, bajar los humos a la gente que es tan soberbia que piensa que ellos saben más. Eh, y ya para terminar, pues usted al principio nos decía de que habían como tres cosas, tres ítems por probar. Uno es la existencia de Dios, otro de que Jesús es Dios y otro de que la Iglesia católica es la verdadera. Sería muy bueno, pues, de que ustedes de esa perspectiva científica le diera al mundo ese regalo de escribir estos libros, porque sin duda alguna ahí estaríamos de primeros para leerlos. Pues mira, yo te agradezco el encargo, Carlos. Pero vamos a ver qué Ahí tal. le puse trabajo. Gracias, Carlos, yo te aprecio. Yo te quiero mucho. Pero fíjate que lo Hombre, cierto es que, y esto a lo largo de estas entrevistas, ¿sabes? Después de lanzar el libro, ha sido después de lanzar el libro donde me he dado cuenta que hasta cierto punto tiene una coherencia. Porque el primer libro, ¿sabes? Este es sobre Dios Padre. El primero es sobre Dios Padre. Lo que demuestra es la existencia de Dios Padre. Que Jesucristo es Dios, es la existencia de Dios Hijo. Y que además, si quieres te voy a decir aquí unos de los indicios científicos y también históricos de la existencia de Dios. Mira, de todas las religiones, la única religión que menciona algo que es exactamente igual que el Big Bang es la religión hebrea, el judaísmo. Todas las religiones del este, de Oriente, hablan de un universo prácticamente en estado estacionario, es decir, el hinduismo habla del eterno retorno, el budismo, el sintoísmo, el taoísmo, todos esos hablan de un universo en estado estable. El politeísmo que existía en Roma o en Grecia en el momento en que nuestro Señor nació, también habla de un universo infinito y eterno. La única religión que dice no, no, y Dios creó los cielos y la tierra, es la religión judía. De hecho, hay autores como Penzias y Wilson, que son premios Nobel también de 1938, los que descubrieron la radiación cósmica de fondo, que ellos dicen todo aquello que sabemos del Big Bang se puede encontrar en el libro del Génesis. Qué curioso. Bien, pues de sí. todas las religiones hay una sola que dice que la creación empezó como realmente la ciencia ha dicho. Qué interesante. Entonces ya dejamos,
digamos, todas las demás y nos quedamos con el judaísmo. Bueno, pues en el Ya están judaísmo, separados. claro, en el judaísmo hay unos profetas que dicen que vendrá un Mesías y que el Mesías nacerá en Belén. Eso lo dice el profeta Miqueas. Pero el profeta Daniel dice que nacerá en determinado momento, que es justo cuando nació Jesús. Y el profeta Isaías dice que morirá de determinada forma, que es justo como Como murió murió Jesús. Jesús. Hablan de la Virgen. Es decir, se cumple todo eso que dijeron los profetas de esa religión que coincide con la teoría que sabemos científica del Big Bang. Bueno, pues ya nos queda una religión, y la religión es la religión cristiana. Por cierto, Jesucristo es la única persona que ha dicho yo soy Dios. Buda no lo dijo, Mahoma no lo dijo, Moisés no lo dijo. Ellos dijeron soy profeta o no sé lo que dijeran. Sí, Pero el que dijo, no, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios vivo, yo soy ese que estabais esperando, yo soy Dios, yo soy la segunda persona de la Santísima Trinidad, eso lo dijo Jesucristo. Con lo cual hay una cosa también muy importante. Mucha gente se esconde con, no, Jesucristo era muy buena persona, pero no era Dios. Mire, no puede ser. No puede ser que fuera bueno. O era un mentiroso compulsivo o era Dios. Porque lo que él mm, dijo es que era Dios. Bien, y exacto. coincide además con todo aquello que nos dijeron los profetas. Ah, qué interesante. Y ahora vamos a ver, esa es la segunda, y la tercera es, vamos a ver aquello que dijo, ¿cuál es la iglesia que lo sostiene? ¿Cuál es la iglesia que hoy, la misma que fundó, y cuando le dijo Pedro, tú eres la piedra y sobre ti fundaré mi iglesia, desde entonces hasta ahora ha habido una continuidad solo en una iglesia, lo siento por nuestros hermanos separados y por nuestros... Sí, que lo aquí hay lamento varios. mucho, pero sí, pero lamento mucho, pero ellos se han separado. Se Ujú, han separado y uno tiene que pensar, fíjate, yo he visto detrás de ti, extra iglesia no hay salud, no hay salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. Efectivamente, y hay que exacto. recordar que Jesucristo fundó una iglesia y dijo, y desde el principio de los tiempos han estado peleado las fuerzas del infierno contra la iglesia, pero no prevalecerán. Eso es lo que nos prometió. Entonces, si uno cree que Jesucristo es Dios, no cabe, estudia historia, no cabe ninguna duda de que la Iglesia Católica es la Iglesia que fundó nuestro Señor. Ahora Qué es, maravilla. ahora, eso no cabe ningún, entonces, pero esa tercera parte, si quieres, habla de Dios Espíritu Santo. O sea, la primera sería de Dios Padre, la segunda es Dios Hijo y la tercera es Dios Espíritu Santo, que a través del Espíritu Santo permanece en la Iglesia, porque Jesucristo nos dijo, yo os dejaré el Paráclito hasta el final del tiempo. ¿Y dónde nos lo deja? Pues en la Iglesia. De hecho, esta idea que tú me dices, yo no Sí, cuando escribí este libro no la veía, ¿no? Y ha sido más a lo largo de entrevistas y preguntas de que las digo, ya, pues charlas. es verdad que es verdad que hay indicios, en este caso probablemente yo no hablaría de evidencias, sino indicios muy fuertes a favor de que Jesucristo es Dios. De hecho, yo lo que diría a cualquier persona, si hace, mira, en este libro, en la parte de las matemáticas, hablo de las matemáticas bayesianas. Las matemáticas bayesianas es una forma de calcular las probabilidades de que algo ocurra. Bien, pues si aplicamos las matemáticas bayesianas a la que Jesucristo es Dios, es con toda probabilidad, es mucho más probable que lo sea a que no lo sea. Es decir, si tuviéramos que apostar por algo, como si fuéramos una tercera persona mirándolo desde fuera y tuviéramos que apostar por algo, deberíamos apostar a porque Jesucristo es Dios, porque las posibilidades que tenemos son mucho más que no lo sea. Qué maravilla. ¿Y usted hace presentaciones así en diferentes partes? ¿O hace Sí, conferencias y todo? ¿Ha tenido la posibilidad? sí, sí. De hecho, Claro. el libro surge porque yo empecé a dar conferencias como, de esto no hemos hablado, pero vamos, yo soy español, pero acabo de volver a España. Yo prácticamente llevo Sí, 3 años ahora en España, pero los últimos 30 años he estado viviendo en Francia, los últimos 10, antes en Alemania, antes en Ucrania, en Rusia, en Israel, prácticamente en todos sitios, en Suiza, en Grecia, también en Estados Unidos. Eh, y entonces, bueno, pues no sé exactamente cuándo, creo que fue cuando yo vivía en Ucrania, empezaron a pedirme conferencias sobre Dios y fe. Y entonces empecé dándolas. Y de allí pasó, cuando me fui a Alemania, siguieron dándolas. Y luego en Francia ya el editor del libro ha visto alguna que estaba en internet de antes y me pidió que escribiera el libro. Alguien como tú, más o menos, me dijo, oye, ¿por qué no escribes un libro sobre esto y tal? Y digo, bueno, pues fenomenal, vamos a escribirlo. Entonces, pero sí, empecé a darles, y ahora lo que hago, fíjate, hace no relativamente poco,
pues alguien me contactó por LinkedIn, fíjate, de Estados Unidos, y me pidió darles una conferencia sobre el libro desde Texas, desde Austin, no era Austin, era Houston, Texas. Qué Ahí bien. está, sí. Espero, Este es el... espero vuelva entonces a Colombia. Por aquí Sí, tengo en Amazon el libro donde lo pueden encontrar, donde lo pueden comprar, nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Por aquí lo pueden comprar. No sé si tenga usted, conozca otra sí. vía por la cual se puede conseguir. Aquí se puede, que hasta donde yo sé, en Amazon se puede comprar por versión de ebook, Kindle, vaya, versión no de papel, en Sudamérica. Bueno, en todo el mundo. Pero la versión de papel solo la entregan en España. Ahora, sé que hay otro site que se llama ociohispano.es, que también Sí, entrega libros de papel en gran parte de Sudamérica. En Colombia, por ejemplo, sí, en México también, en Argentina también, ¿sabes? En algunos sitios, no sé, creo que en Brasil también, pero no estoy seguro. Y sí. sería ociohispano.es. Amazon lo entrega en versión ebook y Ocio Hispano lo entrega en versión papel. Perfecto. Entonces por ahí lo voy a buscar yo para que me llegue lo más pronto posible. Bueno, de verdad ha sido un placer tenerlo aquí. Eh, Cuando me comuniqué con usted, yo decía, ojalá él me permita hacerle esta entrevista porque sí lo quería para mi canal, tener la posibilidad de compartir tantos conocimientos y dejarlos ahí a todos como picaditos para que consigan el libro y, y lo puedan leer. Ahí se darán cuenta de muchas más cosas. Usted decía algo, yo lo escuché en otra entrevista, de que usted con lo que le genera este libro sostiene, lo aporta a EWTN. EWTN, algo así, sí. Gracias Entonces, por, bueno, gracias por preguntar eso, Carlos, porque sí es importante y se me sí, había olvidado. Yo no me llevo $1 de esto. Todos los derechos de autor están para sujetar EWTN, que como sabes es el canal católico, lo fundó la Madre Angélica y sí. el único objetivo es evangelizar. Entonces, sí, todas las personas que compran este libro, yo creo que se compran un muy buen libro también para regalar. Este es un libro, ¿sabes? Para cuando tienes un cuñado o ese amigo tuyo que ex Sí, sí. seminarista, es para regalárselo. Pero además haces una buena labor porque los derechos de autor van al 100% a EWTN. Ah, bueno, qué bueno. Entonces ahí por las dos vías hay que comprarlo, por colaborar y por el grandísimo conocimiento que se adquiere. Entonces, muchísimas gracias. Dios lo bendiga y espero que esta no sea la última vez que estamos por aquí, sino que nos acompañe en otras ocasiones. Cuando quieras, Carlos, ha sido un placer. Que Dios te bendiga a ti y a todos aquellos que nos están viendo. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Chao.